de productos naturales. Ahora, en este momento, para nuestro expositor, saludamos al doctor Alexander Rojas, investigador de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional en Costa Rica. Antes de iniciar la conferencia, se la lectura de la hoja de vida del doctor. El doctor es graduado en bachiller, licenciado en Biología de la Universidad Nacional de Costa Rica, maestría en Conservación y Gestión del Medio Natural en la Universidad Internacional de Andalucía, España, doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, México. Ejerció como curador botánico Instituto Nacional de Biodiversidad y en el Herbario Nacional de Costa Rica. Ha ejercido la docencia durante 15 años en la Universidad Nacional y en la Universidad de Costa Rica. Durante su carrera profesional ha publicado más de 100 artículos científicos. Sin duda, podemos observar, apreciar una experiencia en nuestro expositor del día de hoy. Antes de comenzar y pasar con el doctor, solo quiero mencionarle a nuestros participantes que deben de apagar su micrófono para evitar los ruidos y las interrupciones externas y también apagar su cámara mientras el doctor está haciendo su exposición. Si quisieran participar, la dinámica de preguntas y respuestas la abordaremos en la primera instancia, en la primera hora, sobre el primer tema al final de una hora y en la segunda hora también en la parte final. Pueden hacer sus preguntas por escrito o pueden levantar la mano, luego encender su cámara y su micrófono para poder hacer su cuestión. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida al doctor Alexander Rojas. ¿Ya está conectado? Ya, doctor. Ok, perfecto, gracias. Bueno, mi nombre es Alexander Rojas. Como habrá contado el compañero, ya llevo bastantes años trabajando en helechos. En realidad me dediqué desde que estaba de estudiante en la universidad y por dicha he tenido la posibilidad de hacer bastantes investigaciones y generar aportes a la ciencia en esta área. Y por cierto, espero que todos estén muy bien. Yo sé que todos estamos un poquito encerrados y estresados con esto de la pandemia, pero por dicha también estos medios digitales nos ayudan muchísimo a comunicarnos. Bueno, voy a pasarles la presentación para indicarles lo que yo voy a estar exponiéndoles el día de hoy. Listo. Primeramente voy a estar hablando sobre características generales de los licófitos y los helechos para que podamos entender un poquito más sobre su morfología, sobre los caracteres que se utilizan mucho en la taxonomía, y en fin, más que todo generalidades. Y posteriormente vamos a ver un poquito más de uso para que le demos un poco más de valor a la importancia de este grupo de plantas. Bueno, por lo general, me imagino que habrán escuchado que a los licopodios y helechos en general se les llama plantas vasculares inferiores, ¿verdad? O criptógamas también, bueno, incluyendo a los briófitos, pero en fin, vamos a hablar entonces de este par de grupos. En realidad son filogenéticamente bastante separados, aunque por su ciclo de vida la gente los agrupa, incluso en el pasado se hablaba de una sola división, ahora se habla de dos divisiones diferentes. Se caracterizan porque las fases gametofítica y esporofítica son independientes, ¿verdad? Solamente el gametofito depende en su etapa embrionaria del, el esporofito del gametofito dependen en su etapa embrionaria, pero es un leve tiempo ya cuando el gametofito
perdón, el esporofito empieza a hacer fotosíntesis, entonces prescinde del gametofito. Bueno, el gametofito es una estructura muy pequeña, por lo general menos de 1 centímetro, incluso puede ser un par de milímetros. Recordemos también que estas plantas presentan haces vasculares solamente en el esporofito, pero en el gametofito no. Entonces alguna gente Mucho ruido. se confunde. Vamos a apagar el... Algunas personas se confunden porque piensan que tanto el gametofito y el esporofito, las estructuras van a tener los mismos nombres, pero como una tiene haces vasculares y la otra no, entonces, por ejemplo, en el gametofito nosotros hablamos de rizoides, en el esporofito hablamos de raíces, precisamente porque las raíces se caracterizan por tener haces vasculares. Bueno, Doctor, perdón, ¿sí? no sé si no está compartiendo la pantalla ahorita, solo está dando... No, la presentación no se está observando, estamos viendo su cámara. Voy de nuevo, entonces voy a subirla de nuevo. Aquí, listo. Ahora sí, ahora sí. Okay. ¿Sí la observan? Disculpen, es que por algún motivo no se estaba presentando la pantalla. Bueno, pero entonces, como les iba mencionando, este es un grupo de plantas que se caracterizan, bueno, en realidad son los primeros que tuvieron haces vasculares. Por eso se habla de plantas vasculares inferiores. Dijimos entonces que la generación esporofítica de la parte conspicua es lo que nosotros observamos, porque la gametofítica puede, por lo general es de menos de 1 centímetro, incluso puede ser de un par de milímetros, ¿verdad? Esta estructura es bastante pequeña. Y estamos mencionando que el esporofito es autótrofo y ¿cómo es que se llama? Solamente depende cuando empieza a desarrollarse levemente del gametofito, pero tan pronto empieza a desarrollar hojas, entonces el gametofito muere y él continúa de forma independiente. ¿Sí? Bueno, pasamos a la siguiente. Aquí estamos bien. Listo, entonces les mencionaba también que a diferencia de las plantas superiores, que en donde el gametofito es totalmente dependiente del esporofito, en este caso no, ¿verdad? En caso de los helechos se habla de fases independientes o fases de vida libre, ¿verdad? También dijimos que el esporofito tiene tejido vascular y el gametofito no tiene tejidos vasculares. Por eso en el gametofito nosotros hablamos de rizoides, en tanto que en el esporofito hablamos de raíces, ¿sí? Bueno, es una particularidad, entonces estamos como a medias. La reproducción es típicamente sexual, aunque algunas plantas pueden desarrollar algún tipo de sistema de reproducción vegetativa, ¿sí? Bueno, la división pteridófita está formada por varias clases, la clase Quisetópsida, Cirotópsida, Maratiópsida y Polipodiópsida, ¿sí? Aquí aquí en la división Licopodiófita, que son los helechos afines, tenemos varios órdenes, ¿verdad? El orden isoetales, el orden licopodiales y el orden celaginelales, ¿sí? Dentro de las licopodiófitas más o menos hay unas 1200 especies y los géneros más diversos son Phlegmariurus y Selaginella. Antes hablamos de Lycopodium como el género más grande porque no se había hecho segregación de este grupo, pero con la segregación resulta de que el grupo más abundante ahora es el Phlegmariurus, ¿sí? Y la Selaginellaceae sigue siendo un solo género, Selaginella, ¿sí? Entonces vemos que estas plantas fueron en realidad se habla de riniófita como el primer grupo vascular, pero estas son emparentadas con las riniófitas, ¿sí? Actualmente son, digamos que el grupo existente de las primeras plantas vasculares. Hay especies acuáticas como los isoetes, hay especies terrestres, Selaginella, Lycopodium, Lycopodiella, Palinea, entre otros grupos. Y también hay muchas epífitas como el género Phlegmariurus. ¿Sí? Por lo general son plantas de crecimiento muy lento, ¿sí? Entonces, tal vez por eso no se nos hacen tan populares.
Bueno, el Lycopodium clavatum siempre se ha utilizado como planta característica para explicar lo que son al menos los licopodiales. Son plantas de tallos rastreros, lo que se llaman anisodicotómicos, de forma tal que hay una dicotomía desigual, unas ramas que crecen más que las otras, ¿verdad? Sí. Las en realidad toda la división licopodiófita se caracteriza porque tiene hojas micrófilas y porque solamente nace un esporangio en la axila superior de cada hoja. ¿Sí? Ya sea que tengan estróbilos o que no los tengan, siempre solamente va a haber un esporangio ligado a una hoja y va a estar naciendo en la axila superior. ¿Sí? Bueno, en el licopodiales típicamente las hojas están distribuidas en forma espiral, aunque hay algunos géneros como por ejemplo Diffasium y Diffasiatum que las pueden tener aplanadas. Bueno, recordemos típicamente que estas plantas desarrollan estróbilos. Estos estróbilos en realidad son unas micrófilas modificadas precisamente para sostener los esporangios. En el caso de que solo haya un tipo de esporas como en familia Lycopodiaceae, entonces estas se llaman nada más esporofilas. Cuando son heterospóricos, entonces vamos a tener microesporofilas y megasporofilas, que no es lo mismo que micrófilas y megáfilas, pero ya lo veremos más en detalle posteriormente. Aquí tenemos en la diapositiva un corte transversal de un estróbilo de Lycopodium. Podemos ver entonces las esporofilas y también podemos ver los esporangios llenos de esporas. Bueno, la dehiscencia generalmente es por una abertura transversal, ¿verdad? Dijimos ya que eran homospóricos, por lo tanto hay un solo tipo de esporas y por lo tanto los gametofitos van a tener ambos sexos, ¿sí? También las esporas suelen ser bastante ornamentadas y son del tipo tetraédricas. Recordemos también, aunque no se menciona en los licopodiófitas, pero bueno, sí se habla en el Hechos de la diferencia entre eusporangiados y leptosporangiados. Lo vamos a ver cuando veamos el Hechos, pero solamente quiero mencionarles que todos los licopodiófitas son eusporangiados, es decir, que van a tener esporangios grandes de paredes gruesas, etcétera. Bueno, entonces, por lo general, el gametofito es taloso, es monoico, dijimos, tiene ambos sexos eh, y se adhiere al sustrato por medio de los rizoides. Entonces, en su superficie va a tener anteridios y arqueogonios para la fecundación. ¿Sí? Los gametangios como tal están sumergidos en el prótalo. ¿Sí? Eh, Además que algunos pueden asociarse con hongos micorrízicos, ¿verdad? Entonces les ayuda también en su crecimiento. Y son de un periodo de vida corto. Aquí podemos ver más o menos cómo es el ciclo de los Lycopodium, ¿verdad? Si empezamos por el esporofito, que es 2N, este va a desarrollar estróbilos, algunos pedunculados, otros no pedunculados. El estróbilo entonces va a tener esporofilas y en la axila superior de cada hojita vamos a tener un esporangio que se abre por una ranura transversal. Las esporas son solo de un tipo, son homospóricos. Cuando germina forma un gametofito que tiene tanto anteridios como arqueogonios. Se da la fecundación, se forma el cigoto y de nuevo un esporofito. Aquí vamos a hablar un poquito de los celaginelales. Los celaginelales entonces se caracterizan por ser heterospóricos. Igualmente son anisodicotómicos o tipo monopodiales con dominancia de algunas ramas, ¿verdad? Más o menos hay unas 700 especies y dentro de las características, bueno, pueden ser isófilos o pueden ser heterófilos. Quiere decir que isófilos son de hojas todas iguales o heterófilos que tienen hojas diferenciadas, ya sean hojas laterales u hojas dorsales. Al menos aquí en Mesoamérica, bueno, en Centroamérica, todos son heterófilos. Entonces eso hace que sean más fáciles de reconocer, por ejemplo, para separar de las licopodiáceas, que por lo general tienen una tendencia de las hojas en forma espiralada. ¿Sí? Bueno. Y principalmente son terrestres o cuando crecen como epífitas es sobre la base de los troncos, ¿verdad? Nunca en ramas altas ni nada por el estilo.
Bueno, entonces dijimos que las de aquí son heterófilas. Tenemos típicamente dos hileras de hojas laterales y dos hileras de hojas dorsales. Por lo general se van alternando una hoja grande de un lado y la pequeña del otro. En el siguiente nudo se alternan. La grande va primero y la pequeña después. Bueno, del otro lado. Y así sucesivamente. En conjunto van formando dos hileras de hojas laterales y dos hileras de hojas dorsales. ¿Sí? También hay una estructura muy particular de las celaginelas y es el desarrollo de rizóforos. El rizóforo como tal no es exactamente una raíz, es una estructura, digamos, que intermedia entre tallo y raíces. ¿Sí? Entonces, digamos que no es una raíz porque su función básicamente es la de anclaje, no de extracción de nutrientes. Bueno. Entonces dijimos, los rizóforos sirven para dar anclaje. Dijimos también que habían dos grupos, homófilos y heterófilos, y que las de acá eran heterófilos con dos hileras laterales y dos hileras dorsales. Aquí podemos ver entonces cómo se van alternando en cada nudo, una hoja pequeña y una hoja grande, una hoja pequeña y una hoja grande. ¿Sí? Bueno, forman estróbilos. Generalmente estos estróbilos tienen una estructura más o menos cuadrangular, ¿sí? Y hay dos grandes grupos dentro de las celaginelas, lo que son las especies articuladas, que típicamente tienen los megasporangios en la base del estróbilo, y las no articuladas, que van a tener los microsporangios y megasporangios distribuidos a todo lo largo. Entonces, el que vemos en la imagen, podemos ver que tiene microsporangios y megasporangios distribuidos homogéneamente. Entonces, esta es una especie no articulada, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que eran heterospóricos, por eso es que tienen esta diferenciación a nivel de las esporas. La terminología generalmente hace referencia al tipo de esporas. Entonces, si estamos hablando de las megásporas, el esporangio que las contiene va a ser un megasporangio y la esporofila va a ser una megasporofila. Aunque entre una megasporofila y una microsporofila no hay ninguna diferencia en tamaño. Entonces, simplemente es por el tipo de estructura que sostienen. En el caso de las micrósporas, van a estar dentro de microsporangios y sostenidas por microsporofilas. Bueno, recordemos también que al tener esporas diferentes, el producto de cada uno va a ser diferente. Entonces, las micrósporas van a generar gametofitos masculinos y las megásporas van a desarrollar gametofitos femeninos. ¿Sí? Bueno. La germinación de las esporas empieza antes de que abandonen los esporangios y además la germinación es endospórica. Esto quiere decir que el gametofito se desarrolla dentro de la pared de la espora, nunca sale de ella. ¿Sí? Bueno, aquí podemos ver entonces los dos tipos de gametofitos. El femenino, que va a ser más grande porque está dentro de la megáspora, que va a tener una gran tejido de almacenamiento de nutrientes y solamente se va a abrir en la parte superior para dejar expuestos los arqueogonios para la fecundación. El caso de las micrósporas van a tener un periodo de maduración y cuando ya los espermáceos se han transformado en anterozoides, la pared de la espora se rompe para que estos anterozoides puedan salir a fecundar. Aquí tenemos una imagen también de una especie de celaginela, donde se pueden observar claramente las hojitas dorsales y las hojitas laterales, ¿verdad? Sí. El hecho de tener esporas separadas también tiene grandes ventajas porque, por ejemplo, aumenta la variabilidad genética, porque la fecundación cruzada es obligatoria. Aquí podemos ver más o menos cómo es el ciclo de una celaginela. Empezamos de nuevo en el esporofito, que es 2N, con sus estróbilos. En estos estróbilos entonces van a estar los esporangios con micro y megásporas, ¿verdad? Entonces estas al madurar son liberadas, los esporangios se rompen para liberar las esporas, caen al suelo y entonces empieza el desarrollo tanto del microgametofito como el megagametofito para formar las estructuras correspondientes. Vean aquí incluso que cuando estamos hablando de
del megagametofito, este va a tener rizoides para que la estructura pueda adherirse al sustrato y no salga rodando, por ejemplo, con la lluvia o con el viento, etcétera, ¿verdad? Que se pueda adherir de forma apropiada a un sustrato, ¿sí? Se forma el nuevo esporofito y listo. Vamos a hablar entonces ahora de la edición pteridófita. Pteridófita, entonces, son los helechos verdaderos. Se caracterizan porque por lo general van a tener las hojas tiernas de forma circinada, lo que nosotros llamamos un primordio foliar circinado. Los esporangios no son solamente uno por hoja, sino que van a ser muchos y por lo general van a estar agrupados ya sea en forma de soros, ya sea en estróbilos o etcétera, ¿verdad? Y las hojas son principalmente del tipo megáfila, excepto por ejemplo en los equisetales y en los xilotales, donde son del tipo micrófila, ¿sí? Además, también en los grupos más avanzados podemos ver bueno, que en realidad son la mayoría, podemos ver entonces el desarrollo de lo que se llaman lagunas foliares. Esto quiere decir que cuando sale un haz vascular para cada una de las hojas, deja un espacio abierto sobre esta arriba, de forma tal que se considera como una laguna, de ahí el término de lagunas foliares. Vamos a hablar un poquito de la distribución de los helechos. Eso es importante porque nosotros estamos en el trópico y aquí precisamente en el trópico es donde hay mayor diversidad de helechos. Podemos ver cómo, por ejemplo, se calculan en Ecuador más o menos 1.250 especies. En Colombia van siendo como 1.700. Costa Rica tiene más o menos 1.200, etcétera. Pero conforme avanzamos hacia los polos, vemos una reducción significativa de la diversidad. Bueno, aquí podemos ver un poquito de la filogenia de lo que son las plantas terrestres. Podemos ver cómo incluso a nivel de los briófitos hay 3 líneas evolutivas diferentes. En los licófitos tenemos los licopodiales, elaginelales e isoetales como 3 líneas. Pero vean cómo los eufilófitos, que incluye los helechos y las plantas con semillas, están más relacionados entre ellos que con los licófitos, ¿sí? Es interesante porque, como lo dijimos, los helechos verdaderos, la mayoría son del tipo de hojas megáfilas, que son los que tienen las plantas superiores, ¿sí? Pero, sin embargo, los helechos y los licófitos han sido agrupados principalmente por tener un sistema, un ciclo de vida semejante, que es con gametofito y esporofitos independientes. Aquí vemos el ciclo de vida de un helecho, entonces empezamos con el esporofito. Esporofito, recuerden que se llama así porque es el que produce esporas. Vemos entonces que, perdón, en los soros son una agrupación de esporangios y dentro de cada esporangio hay una gran cantidad de esporas. Estas esporas son liberadas y dispersadas por el viento, que al germinar entonces forman un gametofito. En este caso, la mayoría de los helechos son del tipo homospóricos, solamente los helechos acuáticos son heterospóricos, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver entonces un gametofito. Típicamente un gametofito va a tener en la parte central los arqueogonios con su célula huevo y más hacia el margen van a estar los anteridios con la formación de anterozoides. E igualmente hacia la base van a estar los rizoides. Incluso aquí les presento como cuestión jocosa de que a Lady Gaga le dedicaron un género que se llama precisamente Gaga. La persona que trabajó con este grupo y que publicó el género, resulta que estuvo haciendo estudios moleculares y vio una gran cantidad de secuencias de guanina, adenina en el ADN. Entonces creyó que era como una señal de los dioses que debería dedicarle el género a Lady Gaga. Entonces, finalmente se le dedicó un género. Ella, con este asunto, se sintió muy halagada, muy halagada, y entonces incluso hasta un traje de gametofito se hizo, ¿verdad? Sí. La traje le faltaron los rizoides, pero yo creo que prefirió que fueran al natural. Aquí observamos la evolución de las megáfilas a partir de, bueno, micrófilas y megáfilas. Entonces, se considera, por ejemplo, en el caso de las micrófilas, ¿verdad?
que estas fueron una proyección, primero laminar a partir de un eje central y posteriormente siguió el desarrollo de una vena, ¿sí? En tanto que las hojas megáfilas se generaron por la ramificación de esa vena unitaria. Bueno, aquí vemos entonces cómo esa ramificación fue desarrollando mayor cantidad de tejido hasta formar una hoja completa. Y vemos también lo que hablábamos del intersticio foliar o laguna foliar. Bueno, aquí vemos un poquito también sobre el origen de los soros o estróbilos o como de varias estructuras, cómo se fueron organizando. Entonces, habíamos hablado de que las ramitas típicamente, bueno, originalmente eran isodicotómicas, pero hubo una serie de transformaciones evolutivas que fueron dirigiéndolo hacia lo que sería una ramificación simpodial, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso de las rinias, los esporangios estaban en la punta de las ramitas. Sin embargo, vemos cómo esas ramitas, algunas, sobre todo las fértiles, se fueron acortando para desarrollar distintas estructuras. Vemos en la F, que es el tipo típico de las licopodiófitas, en donde el esporangio va quedando en la axila de las hojas, en la axila superior, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en el caso de la G, que es la evolución de los equisetum, donde varios de estos esporangios se torcieron hacia abajo, quedando protegidos por un esporangióforo y que en conjunto formaron los estróbilos. Luego tenemos el desarrollo de los soros marginales, característicos de grupos primitivos, como por ejemplo las iminofiláceas, etcétera. Entonces, donde varias ramitas de estas fértiles se agruparon en un solo tejido laminar hasta formar entonces los soros marginales. Y finalmente, la agrupación de varias de estas ramas, formando entonces, por ejemplo, un soro. Por ejemplo, en vez de las hojas. En realidad se considera que el tipo más primitivo de soros eran marginales y posteriormente fueron desplazándose hacia el embés. Bueno, aquí habíamos visto un poquito de la clasificación. Ya habíamos mencionado que los pteridófitas tenían 4 clases: equisetópsida, silotópsida, maratiópsida y polipodiópsida. Bueno, veamos un poco de características que son importantes para la clasificación. Cuando estamos hablando típicamente de un helecho, vamos a ver que tiene varias partes, tiene rizoma, esas pueden tener pelos o escamas. En el helecho no se habla de hojas, sino que se habla de fronda, y es precisamente porque en realidad la hoja es una estructura estéril. Recordemos que las flores en realidad son un verticilo de hojas modificadas. Por tanto, en realidad solo las hojas o las estructuras estériles reciben el nombre de hojas. Las otras, por ejemplo, en una flor van a recibir el nombre de sépalos, pétalos, estambres, pistilo, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero en el caso de los helechos, una misma estructura puede ser fértil o estéril. Entonces no es totalmente equivalente a una hoja, ¿sí? Por eso es que se le utiliza el término de fronda. Y rizoma es porque recordemos que en plantas superiores el término rizoma hace referencia a un tallo que es subterráneo y rastrero, ¿sí? La mayoría de los tallos de los helechos son precisamente rastreros y bueno, muchos son subterráneos. Entonces de ahí que el término rizoma se le aplica a casi todos los helechos, ¿sí? Digamos que es un término que se ha generalizado, aunque solamente yo creo que en el caso de los helechos arborescentes se habla de tronco, en los demás se habla de rizoma, ¿sí? Recordemos entonces que la lámina está partida en pinnas, que esta se divide en pínnulas o pinnas secundarias, y estas a su vez se dividen también en pinnúlulas o pinnas terciarias, y así sucesivamente. Los ejes, entonces el eje central de la lámina va a ser el raquis, el siguiente eje va a ser la costa, el siguiente eje va a ser la costa secundaria o cóstula, y el siguiente la costa terciaria o costúlula, ¿sí? Entonces, esto es importante porque, como les decía, el grado de división de la lámina puede ser un patrón que puede utilizarse para clasificar distintos grupos. Dependiendo del grupo, puede ser importante a nivel de especie, a nivel de género, a nivel de familia, etcétera.
Aquí vemos entonces, cuando es erecto y largo, hablamos de cáudice, pero en los arborescentes hablamos principalmente de tronco. Entonces el rizoma puede ser cortamente rastrero, medianamente rastrero, largamente rastrero, puede ser erecto, suberecto, estolonífero, etc. Aquí vemos también cómo varían los grados de división de las frondas, que pueden ser unopinnadas, bipinnadas, tripinnadas, pinnado-pinnatífidas, etcétera. No lo voy a explicar en mucho detalle, pero sí es importante que estén al tanto de que el grado de división de las frondas es importante en la clasificación. El patrón de venación también, este puede ser libre, puede ser dicotómicamente forcado en varias series de división, puede ser del tipo pinnado, puede ser areolado e incluso puede ser areolas con venillas incluidas, incluso con la formación de soros internamente. Les hablaba que el indumento es muy importante. Cuando hablamos de escamas, estas pueden variar muchísimo en forma, en tamaño, en coloración, etcétera, ¿verdad? Incluso en la dirección de las células, ya a nivel de especies puede ser que sea un patrón importante, si son enteras, si son dentadas, ciliadas, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos esos son patrones importantes. Incluso en algunos grupos, por ejemplo, como el caso de Pliopeltis, son sumamente importantes para la absorción de agua. Entonces, durante la estación seca pueden deshidratarse muchísimo, pero esta estructura les sirve para capturar agua e incorporar a sus tejidos rápidamente. Los tricomas pueden ser entonces del tipo aciculares, pueden ser septados, incluso del tipo cateniformes, amados, que son en forma de gancho, glandulares, adpresos, estrellados, etcétera. También importantísimo en la taxonomía. La presencia de paráfisos o la ausencia de estos, si los paráfisos son glandulares o no, todo esto es importante. Y sobre todo importantísimo las estructuras reproductoras. Cuando estamos hablando puede tratarse de soros, puede tratarse de sinangios, estróbilos o incluso estructuras tipo espiga. Todas ellas podemos encontrar en los helechos. Incluso cuando hablamos de los soros podemos hablar de la posición de los soros, que ya sea que son marginales, mediales o costales, o también de la forma. El esporangio es sumamente importante. En realidad también la presencia del anillo es una característica de los leptosporangiados, pero originalmente apareció como un anillo apical que luego se transformó en un anillo oblicuo, finalmente para terminar en un anillo transversal con un estomio y con un sistema de dispersión de esporas tipo catapulta. Aquí lo podemos ver cómo es que ese esporangio se abre y cómo ese sistema catapulta hace que se puedan disparar las esporas a bastante distancia de la planta. Las esporas también pueden ser del tipo monoletes o bilaterales y triletes o tetraédricas, dependiendo de cómo se da el proceso de división a partir del megasporocito, si este se divide en un patrón o en otro. La ornamentación de las esporas también es sumamente importante, aunque en realidad se ha subestimado el uso de esta ornamentación para la clasificación taxonómica, pero sí hay mucha diversidad en esto. Precisamente porque, bueno, en algunas puede ser relativamente fácil observar la ornamentación, pero por lo general para tener una buena imagen de la ornamentación es necesario hacer microscopía electrónica de barrido. Cosa que es un poquito caro, por eso es que tal vez no se ha utilizado tanto. Bueno, dijimos que los mismos helechos podían tener reproducción vegetativa, ya sea presencia de yemas en el ápice de la lámina, en las axilas de las pinnas, sobre las venas. Existen una gran cantidad de posibilidades donde pueden aparecer yemas para la reproducción vegetativa. No olvidemos que básicamente van a ser clones. Aquí podemos ver el desarrollo de estolones y la formación de nuevas plantas a partir de ellas. Podemos ver también cómo la misma ramificación del rizoma puede generar dicotomías y cuando la planta, la parte vieja muere, entonces queda separada en dos plantas diferentes.
Bueno, también existe lo que se llaman, aparte de los estolones, también existen raíces prolíferas, algo que yo creo que en las plantas superiores no se conoce o es muy escaso, pero en algunos helechos, a partir de las mismas raíces pueden desarrollar plantas nuevas. Bueno, se sabe bien que los helechos es un grupo que ha sufrido muchísima poliploidía, así como hibridización, de forma tal de que casi que en los estudios se habla de que más del 95% de los helechos han tenido un origen poliploide, ¿sí? Y entonces lo que pasa es que precisamente cuando hay poliploidía hay mayores probabilidades de sobrevivencia de la descendencia, ¿verdad? Entonces, en algunos casos la hibridización y a la hora del apareamiento de los cromosomas puede ser un gran problema para producir una nueva generación. Pero cuando hay poliploidía, pueden aparearse los cromosomas que vienen del mismo pariente y entonces no sucede nada malo. Continúa el proceso como si nada. Bueno, increíble. También los mismos gametofitos pueden desarrollar yemas, por así decirlo. Entonces también puede reproducirse a nivel del gametofito en forma vegetativa. Bueno, eh, y aquí tenemos otro tipo de estructuras que se llaman los esporocarpos, que no lo habíamos mencionado anteriormente, pero que es característico de los helechos acuáticos. Bueno, hablemos entonces ahora un poquito de la taxonomía. Entonces, los helechos, es decir, la división licopodiófita se dividen en dos grandes clases, los Eusporangiate y los Leptosporangiate. Los Eusporangiate son los más primitivos y ya dijimos que tenían ciertas características en el tipo de la forma de los esporangios. Entonces, un esporangiado eh, tiene pedúnculos generalmente bastante gruesos y cortos, o el esporangio puede ser del tipo sésil. Generalmente estos esporangios son muy grandes de forma tal que contienen muchísimas esporas, es decir, un número, digamos que indeterminado de esporas, ¿sí? Aparte que derivan de dos o más células meristemáticas y la pared del esporangio va a tener dos o más capas de células. Igualmente no van a desarrollar un anillo, ¿sí? Y dentro de este grupo tenemos los equisetópsidas, los hilotópsidas y las maratiópsidas. Los leptosporangiados, entonces, son los grupos más avanzados. Estos entonces van a tener pedúnculos delgados y largos. El esporangio deriva de una sola célula meristemática. Va a tener paredes del esporangio de una capa de células de grosor, ¿sí? Y va a producir generalmente esporas en múltiplos de 4. Los números más comunes son 16, 32 y 64. Aunque en grupos más primitivos pueden darse 128, 256, etcétera, ¿verdad? Entonces, en realidad fue un proceso de reducción. Recordemos que los los leptosporangiados son más avanzados. Entonces, si los eusporangiados tenían un número indefinido de esporas, hubo una reducción en la cantidad de esporas y en el tamaño de los esporangios, ¿verdad? Entonces, hasta tener múltiplos de 4. Bueno, hablamos de la clase Quisetópsida. La clase Quisetópsida, entonces, son los comúnmente conocidos como colas de caballo, ¿sí? Estos tienen dos tipos de tallos: tallos subterráneos, que no son fotosintéticos, y tallos erectos, totalmente verticales, que sí son fotosintéticos. Por lo general son huecos y entonces requieren bueno, las paredes están reforzadas con sílice para darle mayor rigidez, ¿verdad? Hay pocas especies, más o menos unas 23 especies, ¿sí? Y la que llega a alcanzar mayor tamaño es Quisetum giganteum, que puede llegar a medir hasta unos 5 metros, y tallos hasta de 4 centímetros de diámetro, ¿sí? Bueno, el esporfito, dijimos, tenía dos piezas diferentes: los subterráneos, que no son fotosintéticos, y los verticales, que sí son fotosintéticos. Pueden ser sin ramificaciones o con ramificaciones en forma verticilada en cada uno de los nudos. Las hojas son del tipo micrófila, pero están fusionadas lateralmente unas con otras, formando lo que se llama una vaina foliar, que es como una especie de corona,
unida a cada uno de los nudos, ¿sí? Bueno. Y cuando hablamos de los estróbilos, esta estructura entonces va a estar formada por un montón de esporangióforos que superficialmente tienen una forma más o menos hexagonal, como si fuera un panal de avispas, ¿verdad? En realidad yo creo que presenta más similitud con por ejemplo, un cono de una samia, que también tienen estructuras hexagonales, pero bueno, geométricamente esa estructura le permite organizarse mejor. Bueno, entonces en la parte interna o en la parte de abajo de los esporangióforos van a estar varios esporangios, ¿verdad? Unidos a esta estructura. Otra característica importantísima es que las esporas tienen eláteres adheridos a ellas, de forma tal que cuando la espora está húmeda, los eláteres están enrollados, pero cuando se secan, se expanden como si fueran remos, incluso la parte terminal es aplanada, y entonces esto le ayuda para que el viento las disperse con mayor facilidad. Bueno, aquí vemos también los gametofitos. Tal vez lo más llamativo es que los anterozoides son en forma espiralada y que tienen muchísimos flagelos. Y aquí vemos el ciclo de vida típico de un equisetum que tiene tallos subterráneos, tallos erectos. En la parte terminal están los estróbilos. Estos están formados por esporangióforos que contienen en la parte interna los esporangios, que se abren por una ranura transversal para liberar las esporas. Estas esporas tienen eláteres que se expanden para que sean dispersados por el viento, caen al suelo, germinan, forman el gametofito, se da la fecundación y el desarrollo de un nuevo esporofito. Bueno, vamos a ver entonces la clase Psilotópsida. Bueno, quiero mencionarles también que en el pasado los Equisetum se ponían en una división aparte, lo mismo que las Psilotópsidas, eran considerados como divisiones aparte. E incluso las Psilotópsidas se decían que eran los más cercanos a organismos como las rinias, porque precisamente no tienen raíces verdaderas, sino rizoides, ¿sí? Y aparte, como como el caso del Psiloton, tiene ramificación isodicotómica, daba, digamos que una morfología bastante primitiva. Sin embargo, los estudios moleculares demostraron que en realidad era un grupo un poco más avanzado y que estaba dentro de toda la división pteridófita. Bueno, Psilotum hay aquí en América y los mesípteres son asiáticos. Los Psilotum forman sinangios triloculares y los mesípteres son biloculares. Aquí podemos ver cómo es más o menos la morfología. Son entonces isodicotómicos, se ramifican varias veces. Tal vez una de las características interesantes es que lo que es el gametofito es saprófito, es decir, que nunca va a hacer fotosíntesis y tiene asociación con hongos micorrízicos, ¿verdad? Para alimentarse. Bueno, y forman entonces típicamente esos sinangios triloculares y las hojas están reducidas a pequeñas escamas, ¿verdad? Y el tallo es completamente fotosintético. Aquí podemos ver entonces los Psilotum con su ramificación isodicotómica pueden ramificarse hasta 7 veces en forma dicotómica. Y los mesípteres que tienen sinangios biloculares y las hojas son mucho más grandes. Bueno, todos son homospóricos, recordemos, son del tipo eusporangiados, ¿sí? Bueno, tal vez eso es de lo más importante. La familia Ophioglossacea, aunque pertenecen al mismo grupo de las Psilotópsidas, morfológicamente son bastante diferentes. Son totalmente carnosas, no tienen tejido esclerenquimático, por lo que las hacen comestibles, fácil de digerir, ¿verdad? Bueno, tienen tallos compactos, tienen raíces gruesas, sin pelos radicales, y luego la estructura no es precisamente una hoja, sino es como una especie de proyección laminar. Generalmente no, bueno, por lo tanto se les llama de forma diferente. Se habla de trofóforo a la parte estéril y esporóforo a la parte fértil. Bueno, aquí podemos ver entonces los géneros Ophioglossum, que es el que tiene lámina entera,
y Botrychium, que es el que tiene lámina de pinnada hasta 5 pinnadas. Además, en el caso de los Ophioglossum se desarrollan sinangios crotaloides, mientras que en el caso de los Botrychium se desarrollan espigas. Pasamos a la clase Maratiopsida. Son otro grupo de plantas bastante carnosas. Incluso, por ejemplo, el colega Mario Vélez, en su libro de los helechos arborescentes de Guatemala, menciona que los nativos americanos consumen también el, el rizoma de las Angiopteris, que es bastante grueso y carnoso, y que se cocina y es comestible. ¿Sí? Bueno, este grupo de las maratiópsidas tienen un par de características bien interesantes que las hacen fáciles de reconocer. Primero que todo, tienen estípulas auriculiformes, es decir, con forma de una oreja. Es decir, que donde está pegado el estípite o peciolo al rizoma, tiene estas especies de orejas, ¿verdad? Que son muy características. Lo otro es la formación de sinangios. En el caso del género Danea, son lineales y se abren por poros, y en tanto que en Eupodium y Marathia son oblongos y se abren por ranuras. Aquí vemos entonces los sinangios lineales que tienen las daneas. Las daneas pueden ser de hoja simple o pinnadas, en tanto que las maratias son de 2 pinnadas hasta 4 o 5 pinnadas. Eupodium, bueno, Angiopteris es un género asiático muy parecido a las maratias por la forma de los sinangios, pero estos sinangios son menos integrados que el caso de las maratias y los eupodium. Ven que estos sinangios no cubren todo el envés de la lámina, en tanto que en el caso de Danea sí lo cubren completamente. Bueno, pasamos a la clase Polipodiopsida. Este es el grupo más grande de todos los helechos, ¿verdad? Entre los helechos, este grupo tiene más del 80% de las especies. Y estos, ya dijimos, son del grupo de los leptosporangiados. Bueno, más o menos unas 10.000 especies en el mundo, unas 1.000 especies en Costa Rica, por ejemplo, y la mayoría está entonces en zonas tropicales. Bueno, aquí vemos también que las polipodiópsidas típicamente tienen la formación de esas lagunas foliares, ¿verdad? Cuando sale el haz vascular hacia una hoja, deja un espacio abierto arriba de este, que es lo que llamamos la laguna foliar. Bueno, este grupo se caracteriza típicamente porque las hojas nuevas se desarrollan en forma circinada, es decir, como la cabeza de un violín que se va extendiendo, se va abriendo para que el tejido laminar se expanda posteriormente. Bueno, esto ya lo vimos, que era la parte de la morfología. Digamos que un grupo bastante llamativo son los helechos arborescentes, porque pueden alcanzar alturas hasta de más de 20 metros en su tamaño, en su porte, lo que hace también que tengan un gran potencial como ornamental. Bueno, los esporangios entonces se agrupan en soros, típicamente en los grupos más avanzados. Vimos, por ejemplo, que en los grupos primitivos era bien común que hubieran o estróbilos o sinangios, ¿verdad? Pero ya en estos grupos generalmente tenemos soros. Los soros entonces son un conjunto de esporangios, y ya dijimos que los esporangios son una especie de cápsulas que contienen las esporas en la parte interna. Aquí podemos ver distintos tipos de soros. Típicamente lo que tiene la mayoría de lechos son soros redondos, algunos con inducio, otros sin inducio, que es esa membranita que protege los esporangios. Pueden ser lineales, pueden ser tubulares, que son como en forma de trompeta, o pueden ser bivalvados, ¿verdad? Como en forma de una ostra. Hay mucha diversidad, incluso hay acrosticoides que en algunos géneros, por ejemplo, como en el Aphoglosum, que son acrosticoides. Aquí podemos ver de nuevo el mecanismo de cómo se abre el esporangio a través del estomio, ¿verdad? Que es la parte más débil del anillo. Y como este es como si fuera como cuando tomamos una caña de bambú y la doblamos para un lado, entonces a la hora de soltarlo inmediatamente se va a tirar al lado contrario, ¿verdad? Por la tensión
acumulada. Bueno, dijimos ya, ¿verdad?, que los gametofitos van a ser del tipo monoicos, que van a tener las dos estructuras sexuales en este mismo. Y aquí vemos de nuevo el ciclo de vida de un helecho típico, ¿sí? Bueno, reproducción vegetativa. Recordemos entonces que existen propágulos, por ejemplo, ya sea la formación de yemas o ya sea algún tipo de estructura que puede dar origen a una nueva planta, pero recordemos que este tipo de reproducción es básicamente una clonación. Existe también la apogamia, que es la formación de esporofitos sin fecundación, ¿sí? Entonces, ese embrión apogámico va a dar la continuidad, ¿verdad?, de la formación del gametofito. Bueno, existe también la aposporia, que es, digamos, que la reproducción, sí, la formación de esporas, ¿verdad? Bueno, tienen anteridos y arqueogonios, pero estos son diploides, entonces no son funcionales. Mencionamos los helechos acuáticos, ¿verdad?, que tenían una particularidad y era que formaban esporocarpos. Lo menciono porque es un tipo de estructura un poco diferente, que es precisamente para proteger a las estructuras reproductoras. Y hemos terminado con esta primera presentación. Entonces, no sé si me ayudan, por favor, para la parte de las preguntas. En este momento, a todos los participantes, si tienen alguna consulta, les invito a que puedan redactarla en el chat de la o que puedan abrir su micrófono y hacerla. Vamos a dar 5 minutos para que ustedes puedan realizar sus preguntas. Pregunta, los helechos espóricos, ¿cómo se reproducen si no tienen las esporas? Los helechos, ¿qué? Repite la pregunta, por favor. Los helechos apospóricos, ¿cómo se reproducen si no tienen esporas? Ok, lo que pasa es que, bueno, en algunos casos, por ejemplo, algunas plantas pueden formar, ¿cómo es que se llama? Un óvulo diploide. Y entonces el óvulo diploide, al ser 2N, puede directamente desarrollar un gametofito sin necesidad de fecundación. Pero básicamente entonces va a tener el mismo ADN que la planta madre, ¿verdad? Otro caso es, por ejemplo, que puede desarrollar una nueva planta dentro de las estructuras reproductoras, precisamente porque, ¿cómo es que se llama? Eh, digamos que a nivel de la hoja puede, antes que producir esporas, puede producir yemas que son diploides, y entonces esta planta puede, digamos que, ser equivalente a la planta madre, ¿sí? No sé si le quedó claro. ¿Estamos bien? Sí, ¿alguien más tiene otra consulta? Es el momento de hacerla. Bueno, entonces al parecer no hay más preguntas, Alexander. Vamos a seguir con la segunda. Perfecto. Vamos entonces con la siguiente presentación. Gracias. Antes de seguir, siempre recordarle a todos mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Y al final de esta presentación, nuevamente se abrirá la parte de las preguntas.
¿Todos logran observar la imagen? ¿Estamos? De la presentación. Sí, sí, doctor. Sí, doctor, sí Ok, se mira muy perfecto. bien. Sí, para no, que no me pase de nuevo, de ir exponiendo sin que estén observando. Bueno, yo creo que esta va a ser la parte más interesante para muchos. Yo creo que la parte de morfología y de taxonomía eh, a veces terminan siendo un poco aburrido. Yo creo que por eso no somos muchos los teridólogos. Pero en fin, la parte de usos es lo que más estimula a la gente porque en realidad, al igual que el resto de plantas, tienen una gran cantidad de posibilidades, ¿verdad? En sus usos. Vamos a ver entonces, recordemos las licopodiófitas, ¿verdad? Como el caso del licopodium. Eh, de repente la gente dice, uy, esa plantilla, ¿para qué puede servir? Bueno, cada plantita, ¿verdad? Puede tener los usos. Incluso yo creo que, siempre lo he dicho, cuando la gente habla de malezas, yo siempre digo que no existen las malezas, sino simplemente que nosotros no sabemos aprovechar esas plantas, ¿sí? Porque incluso cualquier maleza puede servir para evitar la erosión de un suelo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en una misma plantación abandonada, esas plantas se están protegiendo de que la lluvia no impacte directamente el suelo y lo erosione y lo destruya. Pero entonces, básicamente, el término maleza, lo que único que hace referencia es a la ignorancia que tenemos nosotros de los verdaderos usos de las plantas. Bueno, entonces le mencionaba el caso del Lycopodium. Es interesante, voy a contarle una historia que les llamará seguro mucho la atención, y es que lo utilizaban los magos desde el tiempo de los egipcios, ¿verdad? Ellos decían, por ejemplo, que tenían los poderes mágicos para prenderle fuego al agua. Y entonces uno decía, bueno, ¿cómo van a encender el agua? Claro, sonaba, pero de la cosa más extraña del mundo. Pues bueno, resulta que las esporas de los licopodios eh, son grasosas, impermeables y son también, ¿cómo es que se llama? Altamente inflamables. Entonces usted las rociaba sobre el agua, obviamente no se mojaban porque quedaban flotando en la superficie y con una leve llama, entonces todas se incendiaban, ¿verdad? Entonces esto hacía creer que en realidad no estaba incendiando el agua. Bueno, por otro lado también las esporas han sido utilizadas para frenar, digamos, un sangrado. Han sido utilizadas también, por ejemplo, se menciona que las cámaras fotográficas, aquellas de blanco y negro, cuando disparaban el flash, muchas veces utilizaban las esporas de Lycopodium para generar esta llamarada, ¿verdad? Que era lo que daba suficiente luz para que se grabara la imagen. Sí, bueno, aquí vemos también unas canastillas hechas con la parte interna, básicamente que sería como la vaina vascular de los tallos, porque usted los puede desprender con gran facilidad y entonces son altamente resistentes, son difíciles de romper. Entonces se pueden utilizar para hacer algunas artesanías como estas. Son completamente blancos, por lo cual son bastante bonitos también. Sí, bueno. Ahí vemos entonces unas canastillas hechas con los haces vasculares de los licopodium. También dentro de las licopodiáceas hay una sustancia que se llama la upersina A, que se extrae de la Upersia serrata, ¿verdad? Esta es una especie originaria de Asia. Sin embargo, aquí hay muchas especies relacionadas. Antes el género Upersia incluía lo que hoy llamamos, por ejemplo, los Phlegmariurus. Ya dijimos que el género Phlegmariurus es un género muy grande. Entonces, probablemente las especies de acá también son ricas en Upersina A. Sin embargo, no se han trabajado para su aprovechamiento. Bueno, voy a mencionarles entonces para qué se utiliza la upersina. La upersina es una sustancia que expande los vasos capilares, ¿sí? Tiene entonces aplicaciones médicas, pero sobre todo a la hora de expandir los vasos capilares, produce una mayor oxigenación, tanto en los tejidos como por ejemplo en el cerebro. Y entonces al tener mayor oxigenación en el cerebro, hace que su capacidad de memoria sea mucho mayor. Sí, entonces se ha utilizado como un suplemento para mejorar la memoria. Sí, aunque me imagino que también ha de tener otro tipo de aplicaciones médicas.
Bueno, aquí tenemos también una selaginela, creo que la selaginela leptófila, una especie más que todo originaria de Medio Oriente por ahí. Muy parecido, ¿recuerdan ustedes en las películas del oeste? Cuando pasaban esas bolas de ramas rodando, ¿verdad? Resulta que estas plantitas pueden funcionar exactamente igual. Entonces, al secarse o al perder humedad, se enrollan y entonces incluso pueden arrancarse del suelo por el viento o por la erosión del suelo y rodar grandes distancias hasta que las lluvias hagan de que nuevo se rehidrate, desarrolle raíces para adherirse al suelo y se reproduzca, ¿verdad? A esta planta le dicen resurrección, precisamente por esa característica. Usted puede creer que la planta está totalmente muerta, pero al aplicarle agua, entonces revive. Entonces se ha vendido muchísimo como ornamental. Entonces la locura es ver esa bolita, echarle agua y ver cómo se expande y sigue su crecimiento normal. Aquí podemos ver la planta en vivo. Vamos a hablar también de los equisetum o colas de caballo. Aquí en Costa Rica, en los mercados, es bastante común que se venda la cola de caballo para problemas de los riñones. Precisamente entonces de estas plantas se cortan unas ramitas, se prepara un té y ese té es excelente para los riñones. ¿Sí? Bueno. Les mencionaba hace un ratito que también las ofioglosáceas eran plantas que no tenían nada de tejido esclerenquimático. Entonces, en general, son plantas bastante carnosas. Tanto los Botrychium como los Ophioglossum entonces son comestibles debido a esto. Y tienen un sabor parecido al espárrago. Entonces, una amiga canadiense me mencionaba que ella tenía un terreno más o menos de unas 3 manzanas y que ella le sacaba más de entre 3.000 y 5.000 dólares cada año eh, extrayendo las ofioglosáceas para venderlas en el mercado, precisamente como un, digamos que algo novedoso. Entonces, pueden ver que también tiene su aplicación económica. Aquí vemos entonces lo que pasa con los Ophioglossum es que tienen raíces prolíferas. Entonces, una misma planta puede formar toda una población, pero ya sabemos que son genéticamente idénticas, ¿verdad? Son clones. Entonces, otra particularidad de estas plantitas es que es el organismo vivo que tiene mayor cantidad de cromosomas. Entonces, puede llegar a tener hasta más de 1.500 cromosomas. Por lo tanto, se convierte también en una rareza, aunque morfológicamente no son nada extraordinarias. Bueno, aquí tenemos también los Botrychium, que son comestibles. Aquí podemos ver en este caso vean que la plantita no se sacrifica. Lo que se arrancan son solamente las hojas y entonces estas son las que se comen. Por lo general ese rizoma o tallo está bastante profundo en el suelo, por lo general más de 5 centímetros de profundidad. Entonces, casi que si usted jala las hojitas, se quedará con las hojitas en la mano. Para extraer el rizoma tiene que hacerlo ya sea con una palita o con un cuchillo para que pueda profundizar lo suficiente y extraer el rizoma. Pero bueno, entonces cuando llegan las lluvias empiezan a brotar las hojitas nuevas y pueden cortarse y aprovecharse y dejar que eche más para que siga su crecimiento normal. Aquí vemos también una rama bueno, varias frondas de Botrychium, incluso con sus esporangios. Bueno, en un curso que di hace algunos años en la Universidad de Costa Rica, unos chicos quisieron hacer unos platillos dentro de los proyectos que tenían, hacer unos platillos a base de plantas. Entonces hicieron una especie de ensalada de lechos, hicieron picadillo de chicasquil y de otras plantas más, pero adivinen qué, los helechos tuvieron mucho éxito y por sus ricos sabores espárragos fueron los que se agotaron primero. Aquí podemos ver a los chicos disfrutando de las comidas preparadas. ¿Sí? Bueno,
Entonces, en zonas templadas, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, hay una gran cantidad de helechos que son comestibles. Estas cabezas de violín, entonces, se pueden vender incluso en los mercados. Aquí podemos ver entonces, lo que sucede es que cuando entra la primavera, estos brotes tiernos, la planta, digamos que las hojas se secan completamente con el invierno, pero cuando llega la primavera empiezan a brotar y estos brotes tiernos son los que generalmente se cosechan para la venta, ¿sí? Bueno, esto es Onocleopsis. Aquí vemos entonces estas cabezas de violín a la venta, ¿sí? Eh, propiamente ya en mercados, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí vemos algunos platillos preparados con estas cabezas de violín. Ya dijimos también anteriormente que las Maratias eupodium, el rizoma es comestible. Como lo vemos ahí, es una bola bastante grande, ¿verdad? Y entonces acumula una gran cantidad de almidones en su parte interna. Estas son plantas que, por ejemplo, en algunos periodos del año pueden perder completamente sus hojas y permanecer vivas. Por eso es que almacenan una gran cantidad de nutrientes. Bueno, también otros brotos tiernos de Hipolepis son comestibles. Incluso los Pteridium han sido comidos, pero hoy están, digamos que, prohibidos completamente porque se sabe que eh, son cancerígenos. Bueno, aquí podemos ver algunos brotes tiernos de algunos helechos y cómo se preparan algunos platillos a partir de ellos, ¿sí? Bueno, aquí en ensaladas, aquí con hongos, con papas, fritos, etcétera. Bueno, ya vieron entonces que hay varios que son comestibles. Como lo había dicho anteriormente, las de la familia Ophioglossacea, tanto los Ophioglossum como los Botrychium son comestibles. Brotes tiernos de algunas de Tiáceas, como por ejemplo el género Hipolepis. Incluso se habla de que los brotes tiernos de los helechos arborescentes, los aborígenes los comen también. Se dice que, ¿cómo es que se llama? Ellos le llaman rabo de mono. Bueno, aquí tenemos entonces este lecho acuático llamado azola. Estos son utilizados por el ser humano desde la dinastía Ming y en algunos grupos pues, en China y en Corea se utilizaban precisamente porque pueden hasta triplicar la producción de arroz debido a que en sus hojitas desarrollan una cianobacteria que es que fija nitrógeno. Entonces, al aumentarle el nitrógeno, hace que las plantas crezcan mucho más vigorosas, que de esta forma pueden hasta triplicar la producción. Entonces, manejaban algunas comunidades, incluso casi como un secreto de Estado, ¿verdad? No se lo decían a nadie. Incluso cuando las parejas se casaban, les daban un puñito de, de esta a sola para que hicieran sus cultivares y lograran la producción que ellos sabían cómo generarla. Aquí podemos ver entonces cómo las hojitas nuevas son abiertas y tienen una serie de tricomas ramificados donde se enredan las cadenas de anabaena. Posteriormente la hoja, conforme se va desarrollando, se va cerrando y deja los filamentos de esta anabaena en la parte interna de la hoja. Aquí vemos, por ejemplo, cómo en algunos lugares se cultivan precisamente para utilizarlos como abono. Incluso se utilizan para mejorar la cantidad de nitrógeno en alimentos para animales. Aquí podemos ver en la India también haciendo algunos cultivos de esta sola. E igualmente el vigor que logran alcanzar los arrozales gracias al uso de esta planta. Bueno, aquí podemos ver, este es un helecho que se llama Diplopterygium bancrofti. Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero las gleicheniáceas tienen por lo general lo que son estípites y raquis muy sólidos, muy duros. Entonces, se han utilizado, por ejemplo, para la fabricación de jaulas, para la fabricación de artesanías.
Aquí en esta jaula podemos ver que, bueno, obviamente tiene madera también, pero las varillitas son típicamente estípites de estas gliconiáceas, que por cierto, estas gliconiáceas tienen mucha utilidad. Por ejemplo, ellas crecen en suelos totalmente sin nada de materia orgánica, gracias a que tienen asociación con hongos micorrízicos, entonces pueden obtener fosfatos con facilidad. Eso es una gran ventaja, ¿verdad? Y aparte, entonces, van generando biomasa a la hora de que se descomponen y como forman colonias inmensas, entonces protegen también de la erosión. Entonces es una planta que con facilidad se puede utilizar para detener la erosión en zonas alteradas como orillas de carreteras, etcétera, que es su hábitat típico, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de los helechos arborescentes. Incluso Mario Vélez en su libro de los helechos de Guatemala también menciona que los troncos, como son muy rígidos y como son muy rectos, son utilizados para los centros de los ranchos. Y en Sudamérica, los brotes tiernos, como les decía, son comestibles. Además que se utilizan como goma y además que tiene propiedades antimicrobianas. Entonces, cuando tiene alguien una herida, se pone un poco de mucílago de estos helechos y entonces ayuda a que la herida sane más rápidamente. También por su belleza, ¿verdad? Entonces son muy utilizados en jardines botánicos. Bueno, incluso las raíces han sido muy utilizadas para el cultivo de orquídeas y otras plantas. Incluso se ha encontrado una forma de aprovechar las raíces sin necesidad de cortar la planta, y esto es cultivando las plantas en forma inclinada. Entonces se les pone un gancho para que la planta no se caiga y ella, para sobrevivir, empieza a desarrollar raíces solo de ese lado. Entonces, de esa forma, para generar el soporte necesario, pero entonces podemos cortarle la masa de raíces sin necesidad de cortar el tronco y la planta en general. Aquí podemos ver la cantidad de fibras. Estas fibras son una maravilla porque, bueno, las raíces, porque en ellas se enraizan una gran cantidad de plantas en forma increíble. Incluso hay helechos que pueden crecer solamente o que crecen solamente en troncos de helechos arborescentes gracias a las propiedades que tienen estas fibras. Y podemos ver varios tipos diferentes de helechos arborescentes y cómo son utilizados, por ejemplo, para cultivar plantas epífitas, ¿sí? Incluso en algunos grupos étnicos en África son utilizados para formar tótems, ¿sí? Incluso para hacer unas jarrones bellísimos. Aquí vemos los tótems, o en Asia también. Cómo son utilizados también para hacer macetas, ¿verdad? Bueno, aquí el artista no tenía muchas habilidades, pero bueno. Aquí podemos ver cómo las vainas vasculares de los helechos arborescentes tienen distintas coloraciones y distintos grados de rigidez. Entonces, esto lo han aprovechado algunos artistas para generar, digamos que, cosas como esta, o como este jarrón que están acá. Entonces, esto no es pintado, es totalmente natural, nada más es tallado, ¿verdad? Para aprovechar esas mismas coloraciones del helecho arborescente. Bueno, ahí vemos también otras artesanías hechas con helechos arborescentes. Algunos tienen, por ejemplo, coloraciones azuladas, y es precisamente porque refractan ciertas longitudes de onda. En realidad no es porque tengan un color azulado, como es el caso de algunos elafogloson, algunas himenofiláceas, destetiáceas, etcétera. Este que vimos anteriormente le llaman helecho plástico porque también el tejido laminar es bastante sólido y entonces se vuelve bastante atractivo. Pero básicamente, como les decía, esto es un efecto de refracción de la luz de la superficie, digamos que de la cutícula de las células, que permite que se reflejen ciertas longitudes de onda. Vamos a hablar un poquito también de usos ornamentales. Por ejemplo, la planta que más se utiliza para arreglos florales es precisamente lo que le llaman helecho de cuero.
que se llama científicamente Rumora adiantiformis, ¿sí? Es la más utilizada. Sin embargo, dentro de la familia Dryopteridaceae, a la cual pertenece esta planta, también hay otras plantas que tienen mucho potencial para ser utilizadas. Por ejemplo, tenemos esta que tiene las hojitas más divididas, que es el Arachnida denticulata, ¿sí? O tenemos otra de menor grado de división, que es una pinnada, como por ejemplo el caso de Olfersia cervina. Son hojas coriáceas, brillantes. En realidad, como les menciono, pueden tener muchísimo potencial para ser utilizadas, ya sea como ornamentales o ya sea para los mismos arreglos florales. También conocemos dentro de algunos nefrolepis algunas mutantes o variaciones, bueno, nefrolepis, Dryopteris, Satyrium y otros géneros más que tienen ramificaciones dicotómicas y que los hacen altamente atractivos para ser cultivados como ornamentales. Los adiantum también muy conocidos. Estos son parte de los nefrolepis. Estos son Phlebodium, Pseudovarium, mejor conocido como Calaguala. Entonces podemos ver el tamaño que pueden desarrollar estas plantas. Increíble, ¿verdad? Pero más que el uso de ornamental, también vamos a ver que en el Calaguala se utiliza como medicinal, pero lo vamos a ver más en detalle. Esto es un cacho de venado. Solo hay una especie nativa en América que está en la cordillera de los Andes. Todas las demás especies son de Asia o África. Esto es Micropolypodium puntatum, también muy utilizado como ornamental. Este es introducido, no es nativo. Esto es una marsilia, ¿verdad? Vemos que es un helecho acuático. Los teris también, con sus diferentes coloraciones, son muy utilizados como ornamentales. Esto es, por ejemplo, un Asplenium nidus, también que se utilizan como ornamental. Estos son teris, utilizado como ornamental. Aquí vemos algunas artesanías que pueden hacerse con helechos. Por ejemplo, estos separadores de libros, muy bonitos. Y como los helechos suelen tener hojas bastante divididas, pues se vuelven bastante llamativos. Esto es un paisaje hecho con un licopodium. Fragmentos de hojas pintadas, muy bonitas. Aquí vemos un cuadro también hecho con helechos. Esto es para libretas, ¿verdad? Muy bonitas también que se hizo una estudiante, ¿verdad? Como parte de su proyecto. Aquí vemos inclusiones en resina que sirven para hacer aretes, collares, etcétera, un gran tipo de bisutería con las láminas incrustadas de los helechos. Ven qué interesante, este adiantum a la hora de secarse toma una coloración dorada, ¿verdad? Entonces se ve como si fuera de oro, pero no lo es. Aquí más artesanías hechas con helechos. Eh, Candelas, ¿verdad? Hechas, velas hechas con helechos. Más velas. Aquí también lámparas, ¿verdad? Les mencionaba que gracias a que muchos helechos tienen bastante división en la lámina, las vuelve altamente atractivas. Entonces, cuando lo ponemos en una lámpara, va a generar sombras en las paredes con estas formas. Aquí podemos ver también el trabajo de una estudiante que hizo una lámpara. Esta otra lámpara de lecho. Vean estas artesanías hechas completamente con helechos, ¿verdad? Sí. Entonces son con fragmentos diferentes. Incluso eh, hay un jardín botánico en Cuba, ¿verdad? Que es precisamente solo para helechos y ellos utilizan fragmentos de las hojas que colectan solamente cuando van a hacer limpieza del jardín y esos mismos fragmentos los utilizan para hacer distintas artesanías que venden al turismo. Aquí vemos, por ejemplo, un arreglo. Vean este abanico. Estos son de los trabajos que hacen allá en Cuba. Un calendario con un pitirograma, calomelanos, una inclusión en resina, otro cuadro con fragmentos de lechos. En algunos casos tienen pinturas, en otros casos se aprovechan coloraciones que tienen algunas pitirogramas
incluso la farina que ellos tienen. Aquí tenemos entonces de nuevo el calaguala, del cual lo vamos a hablar un poquito. Estas plantitas típicamente tienen unas escamas doradas, ¿verdad? O doradas rojizas. De ellas se extrae este medicamento que se llama Difur, que es utilizado para curar enfermedades de la piel, como la psoriasis y la melancolía. Entonces, aquí no se vende tanto, pero en España sí se venden muchísimo. Sin embargo, es de aquí de América donde se extrae el compuesto. Incluso en la Universidad Nacional iniciamos un proyecto precisamente porque nos dimos cuenta que este Difur era solamente un extracto no purificado del helecho. Entonces, aunque se sabe que la sustancia que cura la piel es precisamente el ácido químico, resulta que ellos no hacían una depuración del ácido químico. E incluso un señor químico que trabaja en este proyecto mencionaba que también los helechos son muy ricos en ácido clorogénico y que a través de un proceso químico determinado se podía pasar ácido químico con facilidad, aumentando la concentración de ácido químico. Entonces estamos trabajando para producir un medicamento que tuviera mayor concentración del ácido químico. Aquí vemos también entonces cómo este calaguala es utilizado para producir medicamentos, incluso para mejorar el sistema inmune, ¿verdad? Bueno, eh, también quiero mencionarles un producto que es bastante reciente, que es el Heliocare. Este es también extracto de Phlebodium pseudoabrium y lo están utilizando para aumentar la vitamina D en el cuerpo, así como también para proteger del daño solar. E incluso lo utilizan para producir bloqueadores solares, ¿sí? Entonces, estos han generado toda una línea de medicamentos a partir del Phlebodium pseudoabrium, eh, lo que ellos llaman el Fernblock, bloqueador de lechos, ¿verdad? Lo utilizan entonces para proteger de distintas longitudes de onda del sol, ¿verdad? Y también incluso para sanar las células o tejidos dañados. Y tenemos, por ejemplo, parte de los medicamentos que ellos desarrollan a partir del helecho. Tienen una línea que es la línea avanzada que ellos llaman, ¿verdad? Puede servir también para curar manchas, para ¿cómo es que se llama? Reducir el envejecimiento o la formación de arrugas, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos varios productos de estos producidos a nivel bueno, a partir de los helechos. ¿Sí? Entonces les decía, también para quitar manchas de la piel. Y les había mencionado también el caso de la upersina, ¿verdad? Que estaba siendo utilizada para mejorar la memoria. Perdón que les adelanté. Aquí podemos ver también cómo no todo es bueno, hay algunos helechos incluso que pueden transformarse en plagas, ¿sí? Esto, por ejemplo, es el Lygodium japonicum, que se introdujo a Estados Unidos como ornamental, pero que, por ejemplo, en una plantación de cipreses causa estragos, ¿verdad? Porque les roba la luz y entonces va desnutriendo las plantas. Aquí podemos ver cómo la Salvinia molesta es un tipo de helecho también que inicialmente se utilizaba mucho en los acuarios, pero como se reproduce tanto, la gente se aburría de ellos y los tiraba a los ríos o a las lagunas, de forma tal que se convirtió en una plaga para la navegación e incluso como cubre toda la superficie, disminuía drásticamente el oxígeno disuelto y provocaba muerte de peces y otros organismos. Aquí vemos también el problema del Pteridium aquilino, ¿verdad? Que es cancerígeno, ¿sí? Entonces, crece también en zonas alteradas. ¿Sí? Este es más o menos la forma de los Pteridium. Se habla de Pteridium aquilino, aunque en realidad el aquilino es de origen europeo. Aquí tenemos Arachnoideum, Caudatum y Fei, que son tres especies bastante comunes. Las vacas al comerlo le provoca tumores,
además de que la leche sale contaminada con esta sustancia cancerígena. Y se ha demostrado que ni siquiera con hervir la leche se elimina completamente esta sustancia. Entonces, hay que tener mucho cuidado para la eliminación de estos helechos de los potreros donde pasta ganado, ¿verdad? Para que la leche no esté contaminada. Bueno, aquí vemos entonces parte de las tumoraciones que provoca el helecho. Y eso sería por ahora. Muchísimas gracias. Y entonces pasamos a la sección de preguntas. A todos los participantes que tengan alguna consulta, alguna duda, algún aporte, algún comentario, creo que es el momento de hacerlo. Pueden pueden abrir su micrófono o pueden hacerlo a través del chat en estos momentos. También quiero agregar, no sé, aprovechando el momento, que nosotros estamos utilizando muchísimo los helechos como indicadores de cambio climático, debido a que son altamente sensibles a la disminución de la precipitación, así como el aumento de las temperaturas. Entonces, además de que tienen ciclos de vida cortos y que las esporas las dispersa el viento, no requieren de ningún otro organismo. Entonces, esto ha hecho de que sean altamente sensibles, y entonces hemos desarrollado varios proyectos precisamente para como indicadores de cambio climático. Incluso allá en las montañas de Comayagua tenemos un proyecto de cambio climático en colaboración con la gente del CUC. ¿Alguien hizo una pregunta por ahí? Sí, ¿cómo se llama el helecho que produce los tumores en el ganado? Preguntan. Es el género Pteridium, con PT, Pteridium. Y hay varias especies, les decía, Pteridium arachnoideum, caudatum y fei. Sí, entonces, incluso se ha encontrado de que hasta las esporas mantienen esa sustancia cancerígena, y las esporas las dispersa el viento y nosotros las respiramos. Entonces, donde hay altas concentraciones de este lecho, puede estar también causando cáncer a nivel de las vías respiratorias. Bueno, Eduardo Bosa menciona si ha hablado algunas características químicas en la taxonomía en pteridofitas. Taxonomía creo que se refiere. Sí, pero yo creo que no se ha trabajado mucho. Incluso le mencionaba que hasta tratándose de plantas medicinales, hasta ahora se están aprovechando mucho más, ¿verdad? Con algunos de estos proyectos. Pero en fin, ¿qué le diré? Hay demasiado que investigar con respecto a los contenidos químicos en helechos. Don Alexander, buenos días. ¿Cómo ha estado? Buenos días. ¿Bien usted? Gracias. Dígame. La consulta es que vieras que yo me puedo incorporar hasta tardito en la presentación suya, ya como a las 10. Entonces, es la consulta. Usted ha comentado sobre cómo se han empleado características químicas en taxonomía de lechos. Y si no ha comentado de eso, si se ha utilizado la parte química En realidad no se ha utilizado la parte química. Yo creo que lo que más se utilizaba para la clasificación de los helechos es la parte morfológica, morfología externa. Se han utilizado un poco la ornamentación de las esporas, y últimamente se está trabajando mucho con la parte molecular para las secuencias de ADN y relacionarlos filogenéticamente. Pero con respecto a los contenidos químicos, prácticamente no hay nada hecho. Muchas gracias. Mucho gusto. ¿Más preguntas? Si mencionan el nombre común, el nombre con el que se le conoce a los helechos ornamentales. Nombre común, bueno, no sé, ornamentales, están los cola de pez, están los adiantos, están como el cacho de venado y otros más, ¿verdad? Pero algo interesante también de indicar es que muchas de esas especies que utilizamos como ornamentales son especies ya sea africanas o ya sea asiáticas, y eso no implica que nosotros no tengamos potencial. Incluso nosotros tenemos muchísimo más diversidad que ellos, tal vez hasta 5 veces más que lo que puedan tener ellos. Sin embargo,
precisamente la falta de conocimiento, ¿verdad? De la diversidad de plantas que existen y de las posibilidades de domesticación. Entonces hay muchísimo trabajo que hacer en esta parte. ¿Sí? Preguntan si cuál es el último nombre que tiene la calaguala, si es Polypodium o si es Phlebodium. Correcto. Vea, lo que pasa es que las farmacéuticas son bastante tramposas, ¿verdad? Entonces, para que usted no se entere cuál es el helecho que ellos están utilizando, utilizan un nombre muy viejo, que es el Polypodium leucotomos, ¿verdad? Ese Polypodium leucotomos es un sinónimo del Phlebodium pseudoaureum. Entonces, claro, la gente va y busca y no encuentra mucha información de eso y abandonan la investigación, pero básicamente, como le digo, es una trampa de las farmacéuticas estas para que no se enteren con cuál especie están trabajando. Ahora, también existe un problema taxonómico. Algunos hablan de Phlebodium aureum y entonces lo dividen en variedades. En mi parecer sí es cierto, hay variedades, pero también hay diferentes especies. Entonces está Phlebodium decumanum, Phlebodium aureum y Phlebodium pseudoaureum. Ahora, si me preguntan cuál es la especie más común en todas estas regiones y probablemente la que están utilizando es el Phlebodium pseudoaureum, ¿sí? Pero en la mayoría, en algunos casos, indican que no, que es Phlebodium aureum. Y parece que Phlebodium aureum en realidad es de origen híbrido, por lo tanto es sumamente escaso. Entonces, igual, usted dice, ay, voy a buscar el Phlebodium aureum porque ese es el que se utiliza y no lo va a encontrar o encontrar una población perdida ya quién sabe dónde. Entonces, para que sepan que lo que se está utilizando es principalmente Phlebodium pseudoaureum. Incluso en el caso, bueno, como les mencionaba, estamos trabajando, yo estoy trabajando más que todo con la parte de domesticación de esa planta para poder digamos que extraer las plantas para los estudios a partir de cultivo, no del medio natural para no afectar las poblaciones. Pero también hace algún tiempo estuve buscando socios para trabajar en el proyecto de la upersina, para buscar en especies de Phlegmariurus contenidos de upersina y hacer las extracciones y hacer más experimentación a nivel de uso para la memoria, etcétera. Pero así, digamos que de momento no se ha desarrollado nada más. El Pteridium es el que produce hematuria bovina. Correcto, sí, sí, exactamente, es los Pteridium. Generalmente les dicen lecho alambre, lecho macho, no sé, porque en realidad es Canastilla. bastante duro. Canastilla, bueno. Sí. Por ahí vi otra pregunta, no logré leerla. ¿Me la dice, por favor? Buenos días. Si hay algún helecho que se esté utilizando para elaborar algún medicamento para tratar el vitiligo, si hay, cuál es, si usted conoce acerca de este helecho. Sí, es el Phlebodium pseudoaureum el que les estaba mencionando, sí, que nosotros tenemos un trabajo precisamente para curar enfermedades de la piel y que les mencioné también que está siendo utilizado para producir bloqueadores solares, ¿verdad? Entonces, es el mismo, estamos hablando del Calaguala, el Phlebodium pseudoaureum. ¿Sí? Hablamos de Difur, ¿verdad? Como uno de los medicamentos que se venden preparados. Y estamos hablando también de HelioCare, que ha desarrollado una gran cantidad de cremas y productos, ya sea para combatir manchas de la piel, para etcétera, ¿verdad? Incluso como bloqueador solar y para aumentar la cantidad de vitamina D en el cuerpo. ¿Sí? Si hay, ok, ¿qué proceso de control de Pteridium según los conocimientos ha resultado más efectivo? Bueno, es una planta difícil de erradicar porque los rizomas son subterráneos. Entonces, si usted corta las frondas, está cortando nada más las frondas y el rizoma vuelve a brotar, vuelve a echar más hojas. Entonces no hizo nada en ese aspecto. Si utiliza maquinaria para romper el suelo y fragmentarlo, pues sí lo fragmenta, pero probablemente muchos de estos pedacitos van a sobrevivir y casi que significa como un sistema de reproducción, ¿verdad?
cada fragmento puede formar una nueva planta. Entonces, el trabajo manual de arrancarlo es lo más efectivo, de arrancarlo y colgarlo en un alambre y dejarlo morir. Sin embargo, requiere demasiado trabajo. Entonces, digamos que a nivel de las fincas, lo más funcional es cortarlo así como en una chapia, cortar todas las frondas y cuando empiezan a salir los nuevos brotes, las hojas tiernas, entonces aplicarle un herbicida sistémico para que penetre en las hojas y penetre al rizoma. Porque si lo hacen las hojas viejas, estas son muy sólidas y muy cerosas, entonces difícilmente va a penetrar. Entonces la forma más útil es cortarlo primero para que eche los brotes tiernos y entonces aplicar el herbicida sistémico para que la planta muera completamente. ¿Más preguntas? Sí, preguntan si existe alguna relación en la cantidad de toxinas en plantas jóvenes o en plantas ya adultas. Es increíble porque resulta de que hay mayor cantidad de la sustancia tóxica en las hojas tiernas y por eso ha sido uno de los grandes problemas. Por ejemplo, en China quedó totalmente prohibido consumir el Pteridium aquilino porque ellos se comían los brotes tiernos y aquí es donde hay mayor concentración. Incluso en las hojas está más concentrado que en el rizoma, por ejemplo. Y está más concentrado entonces en las hojas tiernas que en las viejas. Sin embargo, el problema más grande es en zonas, digamos, estacionales, cuando, por ejemplo, en la estación seca, la mayoría de plantas o los pastos se secan y entonces el Pteridium, como es más duro y más impermeable, permanece vivo. Y entonces muchos de los animales acuden más a estas plantas para alimentarse, pues es de los pocos recursos que van a encontrar. Entonces aumentan los niveles de esta sustancia en la leche, ¿verdad? Pero en zonas donde, digamos que es siempre húmedo, las plantas, perdón, los animales van a preferir otras plantas más suaves, como los pastos, a consumir el helecho que es bastante duro. Sin embargo, cuando están apareciendo las frondas tiernas, estas sí resultan ser muy llamativas. ¿Seguimos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien o algún comentario? Los nombres de helechos tóxicos. ¿Perdón? Perdón, no escuché. Creo que tenemos diferencia. Creo que tenemos problemas con el bando de ancho. No sé si me están escuchando muy bien a mí. Doctor, ¿me oye muy bien? Yo sí lo escucho bien. En algunos momentos sí le oigo como entrecortado, pero ahora lo estoy escuchando bien. Ok, sí. Estaba preguntando si habían otros nombres de helechos tóxicos. Se dice también que hay algunos teris, de género teris, que también son tóxicos. Hay algunos trabajos que se han hecho en Argentina. Como sabrá, ellos tienen mucho ganado, ¿verdad? Dentro de sus actividades económicas. Y entonces se han encontrado con la problemática de que también estas sustancias cancerígenas están también en los teris. Pero en realidad, como le digo, hay tantísimo que trabajar en compuestos químicos a nivel de los helechos. Es un campo completamente abierto, ¿verdad? Incluso a nivel de fabricación de medicinas. Como les decía, queda abierta la posibilidad de que trabajemos con la upersina. Ojalá que alguno se interese por ahí y que nos hablemos a ver si le damos hacia adelante con un proyecto similar. Genial sería eso. Si el sílice de Xetimpara sirve para limpiar la plata, no sé si sabe. Pues no sé si se ha utilizado de esa forma. Sé que, por ejemplo, en el pasado utilizaban las ramitas de Quisetum para limpiar ollas.
Entonces, para pulirlas, utilizaban los tallitos de Equisetum, ¿verdad? Eh, no sé si lo han utilizado para joyería, pero puede ser que funcione. No te escucho. Listo. Que el caso de los Equisetum se han utilizado para limpiar ollas. Entonces arrancan las ramitas y las utilizan para limpiarlas. Puede ser que sirva también para pulir joyería, pero de eso no conozco. Sí sé que lo han utilizado para limpieza de trastos. ¿Qué pasó? Doctor, preguntan si conoce o ha escuchado hablar sobre la toxicidad de anemia. No, no, de eso no he escuchado, pero bien podría ser porque en realidad yo no me dedico específicamente a la parte de química, ¿verdad? Me dedico más a la parte taxonómica. Sin embargo, bueno, hoy en día, digamos que conseguir financiamiento para trabajar meramente en la parte taxonómica se hace complejo. Por eso me he ido involucrando en otras líneas. Por ejemplo, la línea que he estado trabajando más últimamente es la de cambio climático, ¿verdad? Que es donde hay una buena cantidad de recursos. Y eso me permite trabajar también con la taxonomía. También los compuestos químicos, ¿verdad? Que es otra línea, aunque directamente no soy yo el que hago los análisis. Digamos que aprovechamos el conocimiento que tengo de las especies y dónde las pueden localizar para conseguirlas, e igualmente que conozco bien la parte de los ciclos de vida y reproducción para domesticar las especies, que es lo que he estado trabajando. Pero digamos que la parte química yo no la trabajo directamente, bien pudiera ser que sí exista toxicidad en estas plantas, pero no tengo conocimiento de eso. Hay un comentario, soy médico, me interesa conocer más sobre las aplicaciones médicas, dice apellido Guzmán. Hablamos un poco sobre las aplicaciones, ¿verdad? En la segunda parte Sí. de la conferencia hablamos un poco sobre las aplicaciones de los helechos. Si gusta, yo puedo pasarle las presentaciones y entonces, si alguien está interesado en verlas en detalle, usted se las puede facilitar, creo, si no es problema. Así es, así es, así es. Entonces yo le envío las presentaciones y ya el que le esté interesado, que se las puedan hacer llegar. Pregunta una compañera que trabaja en la facultad, perdón, que es química farmacéutica, ¿qué tipo de colaboración necesita para realizar el estudio que se está proponiendo? Bueno, como le decía, pues trabajar precisamente con químicos. De ahí, de alguien que esté interesado en hacer estos análisis. Les decía, por ejemplo, que seguramente las Phlegmariurus, que son un género muy relacionado a Upercia, deben de tener upersina A, bueno, también tienen upersina B para hacer estas extracciones. Yo lo que quería ver es, puede ser que incluso existan especies aquí en América que tengan hasta más concentración de upersina. Y eso sería muy interesante. Aparte de que la idea sería de domesticar algunas de estas especies, las que tengan mayor contenido, y para que puedan ser no extraído directamente en material de la naturaleza, sino de plantas cultivadas. Y entonces, pues sí, químicos es lo que necesito como socios, porque digamos que la parte de reconocimiento de las plantas yo lo puedo hacer, lo mismo que el cultivo para la domesticación de las especies. Entonces, y ya el trabajo propiamente de la fabricación de los medicamentos. Eso sería necesario. Más adelante vamos a armar un grupo de WhatsApp para poder platicar más sobre el tema. Está preguntando si podrían ayudar con un listado por escrito de helechos y sus usos. Me imagino que es para lo de la presentación también, para pasarlo. Y el doctor está dentro sí. En la conferencia dice que con todo el gusto él participaría desde el punto de vista médico. Excelente, sí. Igual también no sé si ya una vez extraído el medicamento con todo el procedimiento que se requiere, me imagino que necesitarán hacer pruebas, etcétera, ¿verdad?
y eso también probablemente requiera de la colaboración de algún veterinario, etcétera. Pero ya a ese nivel yo no lo trabajo, ¿verdad? Alguien pregunta por ahí del mucílago de los helechos arborescentes, de todas las ciateáceas, pero principalmente de las ciateas, es el mucílago que se utiliza como antimicrobiano. Hay otra pregunta, si conoce de helechos de Honduras. Algunas preguntas que estoy leyendo no están dentro de la aplicación de Cisco Webex, porque también están haciendo por Facebook. Recordemos que la charla se está transmitiendo por Facebook. Entonces también es que hay unas preguntas que no están ahí. Coménteles un poco el trabajo del... Bueno, en realidad yo ya llevo pues bastante rato trabajando con los colegas hondureños. Primero fue un trabajo allá en Celaque. Hicimos un inventario de los helechos de Celaque, donde se publicaron 3 especies nuevas y se registraron creo, como 10 o 15 especies para Honduras, además de como 30 o más especies para, ¿cómo es que se llama? Para el parque, ¿verdad? Muchísimas especies registradas para el sitio. Eh, lo otro que hemos estado trabajando, les mencionaba, es que estamos en el parque, ¿qué es? Montañas de Comayagua, ¿sí? Y entonces aquí estamos haciendo un poquito de trabajo de cambio climático para, digamos que la idea es conocer las especies que existen y a qué eh, altitudes existen, ¿verdad? Para saber si con el cambio climático estas se van desplazando. Incluso en la primera expedición que hicimos ahora en enero con Karina y con el apoyo del CURC, encontramos un híbrido nuevo que no se ha publicado, creo que como 10 nuevos registros para Honduras y obviamente para la región un montón de nuevos registros, siendo apenas una visita de pocos días que estuvimos trabajando. Ojalá podamos recorrer toda esta cordillera montañosa porque hay demasiado que explorar, tanto del lado Pacífico, digamos, hacia el lado de la ciudad, como del otro lado, la vertiente Caribe, que puede ser también muy interesante. Entonces, pues sí, eso sería, todavía estamos en investigación y ojalá que pueda seguir desarrollando proyectos con ustedes. Preguntan, mencionan que en el occidente de Honduras hay un helecho arborescente que tiene una base bulbosa y que es de color morado que sirve como alimento. Si usted tiene conocimiento alguno de... Probablemente están haciendo referencia a los Eupodium. Eupodium pittieri es la especie que es más conocida. Que yo durante la charla estaba mencionando que Mario Vélez en el trabajo que hizo de helechos arborescentes de Guatemala la mencionaba que los tallos son comestibles. Entonces muy probablemente está haciendo referencia a esta planta. Los pulvínulos o engrosamientos generalmente son un poquito morados, por eso es que pienso que seguramente se refiere a ella. Pero sí, lo que pasa es que es una planta que en determinado periodo del año puede botar completamente todas sus frondas y entonces necesita almacenar nutrientes en el rizoma para poder rebrotar. Entonces es muy rica en almidones. Perfecto. Otra investigación, por ejemplo, interesante. Ay, perdón que lo interrumpa. Que le iba a mencionar que la idea, doctor. le iba a mencionar que, por ejemplo, con respecto a estos helechos comestibles, sería bien interesante investigar o hacer estudios para ver contenido de minerales, contenido de vitaminas, proteínas, etcétera, ¿verdad? Para ya, digamos que hacer cultivos y, digamos que hasta nivel de exportación de estos helechos comestibles. Pero sí sería interesante ver más sobre el contenido nutritivo de estas especies para, pues, incluirlo dentro de sus valores, ¿verdad? Para ser domesticado. Salud.
Doctor, pregunta en la literatura en el momento de identificación taxonómica. Que si me pueden consultar. No, no. Literatura pueden ¿Qué consultar. literatura pueden consultar? Bueno, le voy a mencionar que a nivel de Mesoamérica, el trabajo de lechos, digamos, más completo que se ha publicado es el de flora mesoamericana, ¿verdad? El volumen que hizo Robin Moran junto con Riva. Bueno, ellos son los editores, pero en realidad muchos de los tratamientos los hizo Robin Moran. Sin embargo, es un libro que no es, digamos, como te dijera, muy accesible al público por una razón, y es que no tiene ilustraciones. Entonces, casi que usted tiene que ser taxónomo para saber de lo que están hablando ahí, si no, difícilmente usted va a poder darle un buen aprovechamiento a esa literatura, porque no trae nada de ilustraciones. En este aspecto, si es para identificar plantas, eh, por ejemplo, los helechos de México, que lo hizo Alan Smith junto con John Mikel, ese sí trae ilustradas prácticamente todas las especies. Entonces, esto sí ayuda muchísimo para la identificación. Pero como le digo, la flora mesoamericana, el problema que tiene es no tener ilustraciones, aunque las claves dicotómicas son bastante manejables. Pero sí, es casi que como para especialistas en ese aspecto. Si se trata de reconocer a nivel de ilustraciones, entonces les recomiendo más bien la flora de México. ¿Sí? El volumen de helechos de Alan Smith y John Mikel. Perfecto. Bueno, hemos llegado al final de la charla, ¿verdad? Generalidades y uso de los helechos y afines. Agradecemos a todas las personas que esta mañana nos acompañaron y siguieron esta transmisión. De igual manera, le estamos invitando para que estén pendientes de las siguientes conferencias que estaremos programando y avisando por los medios que ustedes ya conocen. Nosotros le agradecemos infinito al doctor Alexander por esta valiosa participación con nosotros y le doy las palabras de despedida, doctor, para que pueda motivarnos nuevamente a seguir en este estudio. Muchísimas gracias, más bien gracias por esta oportunidad para difundir un poco del trabajo que uno está realizando, y ojalá que esto sirva para hacer contactos, para hacer investigaciones con ustedes. Otra forma de comunicarse, yo creo que yo le voy a pasar entonces mi correo electrónico y también el WhatsApp y lo que sea, para que si en algún momento quieren comunicarse conmigo para alguna duda adicional, con mucho gusto. Entonces yo le voy a pasar esa información también para que usted la difunda. Mi correo electrónico es el medio más fácil para comunicarse. Yo lo leo todos los días. Igual el WhatsApp, porque generalmente estoy pendiente precisamente por las clases con los estudiantes. Entonces, más que ahora todo son clases virtuales, entonces digamos que es una forma eficiente de comunicarse. Entonces, muchas gracias a todos y les agradezco el tiempito que sacaron para escuchar esta información. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Solamente informarles a todos, estamos programando, estamos invitando especialistas que nos hablen sobre líquenes y sobre biofitas. Más adelante estaremos dando detalles a esto. Y bueno, nuevamente muchas gracias y ahí vamos a armar el grupo, ¿verdad? Para poder trabajar, para poder presentar un proyecto también e incitarlos a todos para que estén pendientes de todas nuestras conferencias. Doctor Alexander, un abrazo desde Honduras. Hasta allá. Igualmente. Hasta Muchas luego. gracias. Que tengan muy buen día. Igualmente. Buen día.